La artrosis es un síndrome clínico caracterizado por dolor articular que se acompaña por grados variables de limitación funcional y reducción de la calidad de vida. Por su parte, la fractura de cadera se define como la lesión en relación a la cabeza proximal del fémur derecho o izquierdo y que habitualmente compromete a pacientes sobre los 60 años de edad. Es una patología prevalente en Chile, que se estima para el año 2030 tendremos más de 17.000 fracturas de cadera al año, en el grupo etario de 60 años y más. Es importante reconocer la artrosis a tiempo debido a que es una patología degenerativa, por lo que al tratarla tempranamente se logra mejorar el dolor y la incapacidad funcional y a su vez retrasar y enlentecer la degeneración de los cartílagos. Por su parte, es importante reconocer una fractura de cadera a tiempo, ya que una cirugía precoz se ha asociado a menor mortalidad temprana y tardía, así como menor estadía hospitalaria, mejor manejo del dolor y retorno a la vida independiente. En cuanto a los síntomas y signos de las patologías descritas, en la artrosis podemos apreciar que los pacientes presentan dolor mecánico, el cual se genera al movimiento y mejora con el reposo, rigidez articular y limitación funcional. Mientras que en la fractura de cadera hay impotencia funcional de la extremidad, acortamiento de la extremidad afectada, rotación de la extremidad inferior hacia afuera, dolor intenso y podría presentarse hipotensión. Es necesario destacar que la presentación clínica de la artrosis varía en un adulto y en un adulto mayor. En un adulto mayor, la artrosis se presenta como rigidez y dolor al inicio de realizar una actividad e incluso en reposo, cuya duración e intensidad cambiará según el tipo de actividad. Por su parte, la población adulta presenta molestias frente a actividades más intensas y de mayor impacto. Ahora bien, no se encontró evidencia que mostrara diferencias significativas entre las manifestaciones clínicas de la fractura de cadera entre la población adulta y adulta mayor. Sin embargo, existen mayores factores que predisponen al adulto mayor a tener mayores riesgos de presentar esta enfermedad, como por ejemplo la osteoporosis, que genera la pérdida de la capacidad de los huesos de resistir las fuerzas fisiológicas, la cual favorece la aparición de fracturas por baja energía. El diagnóstico de la artrosis se puede pesquisar mediante radiografía, por resonancia magnética y por análisis del líquido sinovial, mientras que el diagnóstico de la fractura de cadera se hace principalmente por una radiografía de cadera. Tanto los procedimientos para el diagnóstico de la fractura de cadera como los procedimientos diagnósticos para la artrosis no implican un impacto considerable en el estado de salud del adulto mayor. El tratamiento de la artrosis se basa en el uso de analgésicos, antiinflamatorios, cirugía como la artroscopía, artroplasia, reemplazo articular y la terapia intraarticular o infiltraciones. Hay que tener en consideración que no existe ninguna terapia que impida la progresión de la artrosis, pero sí existen fármacos que puedan ayudar a aliviar el dolor y la inflamación, como lo son los AINES o los analgésicos opioides. Por su parte, el tratamiento terapéutico de la fractura de cadera es la analgesia y la resolución quirúrgica, que es la osteosíntesis o la artroplasia, la cual dependerá del grado de desplazamiento y de la edad del paciente. Existen algunas consideraciones y riesgos relacionados a los tratamientos anteriormente dichos. Respecto a la artrosis, hay que tener en cuenta que, como se dijo con anterioridad, no hay tratamientos que detengan la progresión degenerativa de esta enfermedad, por lo que el tratamiento no farmacológico, como la adopción de un estilo de vida saludable, es el pilar fundamental para tratar esta enfermedad. Además de esto, hay que considerar que el uso prolongado de AINES puede dar gastritis, úlceras o hemorragias intestinales. Sumado a esto, su consumo en altas dosis y durante años y de manera continua aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, respecto a la fractura de cadera, uno de los riesgos postoperatorios que pueden presentar los pacientes mayores puede ser la presencia de coágulos de sangre en las piernas o pulmones, escaras, neumonía, una mayor pérdida de masa muscular, etc.
La artrosis, al ser una enfermedad crónica degenerativa que produce limitación funcional, genera una serie de dificultades en el individuo, entre ellas sintomatología ansiosa y depresiva, frustración, cansancio y el sentimiento de incapacidad. Por otra parte, en el ámbito social, presentan una drástica disminución en sus actividades de ocio y placenteras y una alteración en la interacción y en la comunicación con otras, ya que el visitar un lugar o invitar a gente a su casa involucra un esfuerzo que prefieren evitar. Ahora bien, la fractura de cadera es una patología que afecta al adulto mayor de manera biopsicosocial. En la esfera biológica tenemos que se presentan dolor e impotencia funcional en la extremidad. En la esfera psicológica tenemos que los participantes de un estudio manifestaron un deterioro en su estado emocional, el cual se encontraba ligado a sentimientos de desesperanza, anhelo por la independencia, tristeza y pérdida del apetito. Y en relación a la esfera social, se puede decir que solo un 50% de la población mayor recupera la funcionalidad normal de la vida diaria después de la fractura, lo que impacta en la reinserción social posterior al evento. Los cuidados de enfermería que hay que tener en los pacientes con artrosis es valorar la intensidad del dolor con las escalas de Eva y Alicia, tanto al reposo como al hacer actividades físicas. Fomentar el ejercicio progresivo y frecuente, educar sobre la patología, sobre qué hacer en fases agudas y la terapia farmacológica. En caso de pacientes con sobrepeso u obesidad, educar sobre hábitos de alimentación saludable, actividad física y en caso de estar disponible, derivar al nutricionista. Y manejo del dolor con reposo, terapia de frío-calor, inmovilización y el uso de fármacos. Los cuidados de enfermería de la fractura de cadera son el uso de analgesia y control de signos vitales por la posible aparición de hipotensión, valorar el dolor, evaluación de las lesiones asociadas y patologías crónicas, evaluación y cuidados de zonas de presión, profilaxis con anticoagulantes, movilizar a las 24 horas posteriores en caso de la colocación de prótesis y 48 si se colocan clavos, rehabilitación precoz, realizar cambios de posición del paciente sobre el lado no lesionado, manipular la extremidad con suavidad y mantener posturas confortables y funcionales, fomentar ejercicios según tolerancia, valorar riesgos de caídas. Y algunos cuidados de enfermería para la prevención de la fractura de cadera son el uso de calcetines con agarre, zapatos con suela de goma adherente, evitar el consumo de agua antes de dormir para evitar despertarse en la noche con poca luz, el uso de burrito o bastón y en caso de hospitalización tener precauciones como mantener barandas arriba, cama baja y botón de enfermería al alcance del paciente. Otros cuidados de enfermería que se pueden dar en ambas patologías es identificar de forma temprana las manifestaciones clínicas de estas patologías, educar respecto a la importancia en la adherencia a controles y terapia farmacológica, educar respecto a la actividad física adecuada que pueden adoptar los adultos mayores y educar respecto a la prevención de caídas. A modo de conclusión, podemos decir que la fractura de cadera impacta en la vida del adulto mayor de forma significativa, ya que solo un 50% de los casos recuperará la actividad física diaria previa a la fractura. En cuanto a la artrosis, en relación con todo lo anteriormente dicho, se puede decir que la artrosis impacta de forma negativa en la calidad de vida de las personas mayores, ya que esta provoca dolor y limitación funcional, lo que puede reducir el nivel de autonomía y afectar en las actividades diarias. Además de esto, se debe considerar que al ser una enfermedad crónica y degenerativa, requiere el uso de fármacos para toda la vida, lo que puede significar una pérdida económica importante. Ahora, reflexionemos. ¿Cómo se relaciona la artrosis con la calidad de vida de las personas mayores? ¿De qué manera impacta la fractura de cadera en la salud posterior de las personas mayores? ¿Cuál es la fisiopatología de la artrosis? ¿Por qué se podría reproducir hipotensión al fracturarse la cadera? ¿Cuáles son las causas de la artrosis? ¿Cuál es la importancia de indagar en esta patología? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para la fractura de cadera? Esperamos que hayan disfrutado de este video. Muchas gracias por su atención. A continuación se encuentra la bibliografía utilizada.